Muy buenos días con todos, qué bendición, casi como estar, me siento casi como estar en uno de nuestros cultos tan especiales que suele ser, aun cuando es cada domingo es diferente, porque aunque nosotros pasamos por aparentes diferentes situaciones, y eso supuestamente le da la diferencia, el Señor es el mismo, ¿no? Y qué bendición es verles ahí a través de la cámara, escuchar los testimonios tan especiales. Quiero también dar la bienvenida, como ya se ha indicado, a aquellos que están por primera vez con nosotros conectados, y en especial en este nuestro segundo culto. También en ese sentido hemos visto ahí algunos familiares de nuestro hermano Boris, a quien también desde ya reiteramos nuestras más sentidas condolencias. Allí en un lugarcito del cielo cada vez más grande hay un grupo de miembros de nuestra iglesia, entre ellos está ahora nuestra hermana Noemí, ahí está mi padre también, y eso le crea un mayor sentido, un mayor atractivo todavía al cielo, pero nada sería así de especial si ahí no estuviera el Señor. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Es que ahí está nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias a Dios por ello. Así que bienvenidos a los que están por primera vez. También quiero irles diciendo, dentro de las nuevas situaciones, desafíos, preguntas, etcétera, una de aquellas cosas que estamos comenzando a enfrentar es, por ejemplo, nuestra meta es que estemos toda la iglesia aquí, ¿no es cierto? Y lógicamente esa es la meta, qué gozo, la cantidad. Pero habrán notado que hay algunos que, por ejemplo, seguro de manera indirecta, algunos familiares y o amigos, y en ese sentido más de uno que, por ejemplo, ya nos sigue a través de las redes, de nuestra cuenta de Facebook, nuestro canal de YouTube, que ven la secuencia, entonces ellos nos oyen hablar del culto del aniversario, entonces quieren seguirnos, va a ser una nueva experiencia, así que seguro en algún momento, como ahora, vamos a ver algunos nuevos contactos. Dicho sea de paso también, ya lo indicó al inicio nuestro hermano Samuel, no olvide por eso identificarse usted, ¿no? Y ser cuidadoso en el manejo de ese enlace, porque el propósito es ese, ¿no? Que pueda llegar a aquel que lo busca, que lo requiere, la palabra del Señor. Una cosa más, un anuncio más, antes de ir ya de lleno a la palabra. Esta mañana seguro ya ustedes lo vieron en estas redes, lamentablemente partió también a la presencia del Señor el papá de nuestro hermano César Quiroz, ¿no? Él estuvo afectado del nuevo coronavirus, ya partió, él mismo puso ahí unas palabras que obviamente siempre son las palabras de esperanza, expectativas del creyente, ¿no? Y entonces ahora ha partido ya para allá. Así que para recordar en oración también al pastor César Quiroz y a su familia. Muy bien, ya estamos listos. Una cosa más, como bien ha dicho nuestro hermano Samuel, les suplicamos gracias por su paciencia y siempre la descontamos. Ante cada cosa nueva va a haber nueva cuota de paciencia. En esta mañana quiero con ustedes también a ver si uso unas ayudas visuales. Creo que se llama Necesito compartir pantalla, entonces vamos a agradecer desde ya su comprensión en ese sentido. Así que ya tengo listo para compartir ahí mi pantalla, por favor, vamos a ver si puedo hacerlo. Y mientras eso, continuaremos con nuestra serie. No se preocupe, por ejemplo, es probable, antes que lo olvide, que usted, mientras vamos viendo esto de compartir pantalla, nuestro mensaje de la noche va a salir probablemente antes que este mensaje. Queremos también el que van a oír ustedes, el que les voy a compartir este estudio, pueda salir en las redes, pero eso obviamente por la tecnología, la edición, etcétera, etcétera, seguro va a salir posterior al de la noche, no se preocupen, pero ahí va a estar. Muy bien, entonces vamos a ver si podemos compartir pantalla. Muy bien, ahí está. Gracias al Señor que seguimos siendo más que nunca la Iglesia Bíblica Maranga, más multiplicados que nunca, no divididos, multiplicados. Cada casa, una congregación. Así que en este tiempo también
siempre estamos animando a orar por estos hombres que constituyen la primera línea, ¿no? Que hoy se convierten en estos modernos superhéroes. Estos son reales, esto no es ficción, esto es realidad. Así que esto nos recuerda que el coronavirus tiene un índice de muerte del 3%, no es más, mientras que el pecado tiene un índice de muerte eterna del 100%. Y a ti o a nosotros todavía a veces nos preocupa más la vida que el alma. ¿No le parece que necesitamos ser ponderados? Sí, eso es lo más peligroso, que pasen a una eternidad sin Cristo. No el hecho que mueran, eso no es un fin, es un paso. Así que tenemos, gracias al Señor que la palabra de Dios no está presa. A Dios nadie lo mete en cuarentena y por eso estamos aquí. Muy bien, en esta mañana vamos a hablar de nuestra muerte. Sí, algo que siempre no es muy grato hablar. En algunos círculos puede ser de mala suerte, de mal agüero, no es cierto, la superstición. Pero este tema no es ajeno a la Escritura, obviamente, y nos vamos a preguntar en ese sentido, ¿podemos saber el momento de nuestra muerte? Ahora, cuando digo momento me estoy refiriendo a ciertas circunstancias, algunas veces lo hemos mencionado. Sí podemos decir, no puedo decir de que tal día, tal hora, no hay eso, obviamente, ¿no? Pero igual que con el nacimiento, ¿no? A pesar que es algo tan evidente, 9 meses, nadie, ni el doctor, ni el especialista más grande puede decir con exactitud a tal hora, tal día, pero sin embargo uno puede decir, ya está, ya empezó el trabajo, ya debería, lógico, ¿no? De la misma manera se han notado es la muerte. Así que esta pregunta va a servirnos para hablar de un personaje por demás singular, positivamente singular en la Escritura, en el libro de Hechos. Si ya estamos en el libro de Hechos mirando cómo contagiar a Cristo, y si usted nos ha estado siguiendo, hemos estado viendo ahí cómo se ha desarrollado esta iglesia naciente, ¿no? Y cómo de una manera espectacular, sí, en un sentido, pero en este caso era fruto de la obra del Espíritu Santo, a eso me refiero, de una manera tremenda. Esta iglesia se multiplicó en 2 mensajes de Pedro, más de 8,000 personas. Impresionante, ¿no? Tanto que al punto a algunos le provocaba poner a la sombra de Pedro mientras pasaba Pedro para que ésta siquiera su sombra ya era sobre ellos. Situaciones impresionantes. Y vemos cómo también surgió oleadas, ¿no? De la oposición, problemas, dificultades desde afuera y desde dentro. Y hemos estado viendo estos aspectos. El día jueves, si usted estuvo, vimos cómo otra vez un problema grato, ¿no? Problema grato, el crecimiento, lamentablemente produjo murmuración. Y vimos que a veces va a pasar, en aras de cumplir la comisión, la gran comisión, a veces va a producir un efecto en nuestra comunión, ¿no? Va a mermar esta comunión. Y así ocurrió esta murmuración. Y vimos cómo Dios Espíritu Santo guió a los líderes de esta iglesia naciente, a los 12, para tener claras sus prioridades, y sin embargo sin descuidar este aspecto. Y se enfocaron entonces en solucionar. Fruto de esto, estos 7 que creemos, algunos creen que es diácono, no se menciona tal, bien podrían ser, se menciona el concepto de diaconía, atender las mesas. Y fruto de esto continúa el crecimiento. Y reseñamos el nombre de estos 7 y los 2 primeros pasarían de una manera impresionante a la historia propia de la iglesia, siendo que fueron escogidos para atender las mesas. El primero de ellos me estoy refiriendo a Esteban, y en esta mañana de él quiero hablar de Esteban, este tremendo creyente que haría honor a su nombre. ¿Qué quiere decir Esteban? Viene de Estéfano. Si hay algún Esteban entre los oyentes ahora sabe, viene del griego Estéfanos, que quiere decir corona. Así que vamos a hablar de él, varias cosas que espero nos anime. Y al final vamos a intentar responder como conclusión, y podemos saber cuándo podría ocurrir la muerte. Ya le dije, no escondía, no se asuste, no es eso, sino, repito, como cuando hablábamos del momento del nacimiento, ya cumplió, está fuera de cuenta, cosas por el estilo, igual. Así que en esta mañana vamos a hablar de eso, y hemos titulado, en este gran pasaje, nos vamos a ir versículo por versículo, algo muy vigente. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué cree? De la nueva corona victoriosa, ¿no? Vamos a hablar de Esteban, una tremenda corona victoriosa. Veamos, pero rápidamente. En primer lugar, veamos allí cómo empezó Esteban con su trabajo atendiendo mesas. ¿Recuerdan? Él empezó así.
para las mesas, atendiendo mesas, enfrentando esta dificultad, las mesas, ¿no? Y lo habíamos señalado, ¿no? Que en la obra de Dios tenemos que estar dispuestos a colaborar, a ser obreros, a ponernos en Maldil y ser obreros. Siempre sobra trabajo, faltan obreros. Lo que no hay puestos de vacantes para gerentes o jefes, ya está tomado el Señor. Así que ahí está la oportunidad, y así la tomó Esteban. Empezó sirviendo a las mesas, así nos dice literalmente en el versículo 2, las mesas de atención. Así empezó su trabajo, de una manera sencilla, humilde, ¿no es cierto? Y ahora, a partir del versículo 8, se ha producido el crecimiento. Vamos a ver Esteban en una segunda faceta, vamos a ver su testimonio acreditado por el mensaje. Y ahí nos dice cómo la obra de Esteban no se limitó a las mesas, empezó en las mesas, pero no se limitó su ministerio comenzó con las mesas, y eso es muy significativo siempre, ¿no? Y no quedó limitado ahí. Ahora vemos que de las mesas va a pasar a encargarse del mensaje, y ahí empieza. Y vamos a ver en ese aspecto algunas cosas bien prácticas dentro de ello. Este mensaje fue un mensaje acreditado, ¿no es cierto? Su testimonio fue acreditado por este mensaje, un mensaje con prueba, dice el versículo 8, en capítulo 6, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, sus palabras fueron avaladas, reforzadas por estas prodigios y señales, por hechos contundentes. Obviamente no eran fruto de él, eran fruto de Dios Espíritu Santo. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos dispuestos, ya lo tratamos anteriormente, a ser controlados por Dios Espíritu Santo, Él se va a encargar de ratificar, ¿no es cierto?, de avalar nuestras palabras. Cuando hablamos la palabra de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, Dios se va a encargar de ¿qué? De usar justamente este Evangelio, la palabra, para producir cambios, milagros en la vida. Así que un mensaje aprobado mediante pruebas. En segundo lugar, era un mensaje acreditado con palabras. Obviamente aquí están las palabras, las primeras palabras. Noten, no fue elegido para hablar, fue elegido para hacer. Fue elegido no para dar un mensaje, sino para encargarse de las mesas. Pero ahora viene la oportunidad, y siempre ese es el orden. Y ahí en el versículo 10 al 14 vemos cómo sus palabras, dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es el mismo Esteban. Mire cómo habla con sabiduría y poder. ¡Wow! Tremendo creyente. Recuerden, no es coincidencia, no fue algo así. Recuerden su testimonio, llenos de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Primero lo tuvo que demostrar con actitudes, con hechos, antes que con sus dichos. Así que si fuera cuestión de hablar, pues fácil sería. Si fuera cuestión de hablar, evidentemente los políticos estarían en primer lugar, pero no se trata de hablar, se trata de hacer, se trata de encarnar. Y ahí está, ahora sí, teniendo la oportunidad, palabra de sabiduría y de poder. A propósito, sus palabras fueron tal de sabiduría y de poder que provocaron una vez más la reacción. Dice el versículo 13, le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Contaron aquí ante sus palabras. ¿Le ha pasado alguna? Si no, usted sea fiel a la palabra, en algún momento va a haber una reacción extrema. Siendo fiel a la palabra, la verdad, van algunos a decir, no, habla de su opinión. No, mire lo que está diciendo, qué terrible, cómo es posible, nos ofende o ofende. Si no ha sido así, es que todavía no está siendo fiel a la palabra. Así que de Jesús igual. Y aquí ocurrió eso, ¿no? Al punto que sobornaron a unos para que dijesen tal cosa, versículo 11, y como ya les leí también aquí. Así que no va a haber aplausos. No, eso no va a ser un buen indicio. Si lo saben, bueno, que habría que preocuparnos más bien. Muy probablemente que cuando usted hable como aquí la ciencia de estas reacciones. Y este mensaje también fue hasta hubo un mensaje en su presencia. Dice el versículo 15, está en el concilio, vieron su rostro de un, wow, qué impresionante, ¿no? Como aún en su misma presencia irradiaba esto. Así que mire cuánta oportunidad de comunicar este mensaje, ¿no es cierto? Así que
tenemos esa oportunidad también, hoy más que nunca, por ejemplo, a través de las redes, ¿no? Ya no podemos hacerlo presencialmente, uno al lado del otro, pero podemos hacerlo a través de las redes, de la misma manera. Iba creciendo Esteban, ¿no es cierto? Aquel que había sido elegido para atender las mesas, ahora vemos, ¿no es cierto?, acreditando este mensaje. Pero no termina allí. El pasaje siguiente, capítulo 7, este pasaje extenso, nos va a revelar más de Esteban, nos va a revelar la trascendencia que él tuvo, cómo aprovechando el momento. ¿Cuál fue ese momento? Fue un momento, una vez más, de oposición. Ya usted conoce esos ciclos, ¿no? Crece la iglesia y va a venir la oposición, la reacción del diablo. Y aquí está, lo han arrestado a Esteban. ¿Qué delito? Ninguno. ¿Por qué? Por ser fiel a la palabra, ¿no es cierto? Y ahí lo traen, y noten los símiles con el mismo Señor. Lo traen ante el sumo sacerdote, ante el concilio, y le comienzan a preguntar. Versículo 2, y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Tú estás haciendo así como están diciendo esos gobernados, ¿es así? Y allí Esteban comienza, entre comillas, su famosa defensa o apología, similar a la de Jesús. ¿Qué momento? A veces ni siquiera vamos a ser conscientes de que Dios ha preparado circunstancias especiales, o quién sabe, solo una circunstancia especial en la vida, solo una, en un instante, en un momento, pero esa era la circunstancia trascendente. Y podríamos revisar la historia de muchos personajes bíblicos, solo una, y que si no la aprovechaba iba a perder esa oportunidad. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Un día vamos a hablar más de eso, con más ejemplos. El momento, discernir ese momento. Claro, todos pensamos en la situación tradicional, ¿no? Entonces, ahora Esteban es llevado ante el concilio y allí una vez más, como fue con el Señor, a él también lo van a confrontar y él va a hacer su defensa, su apología. ¡Qué privilegio! Obviamente esto no era un teatro, un salón de clases, no era un auditorio donde le recibían con aplausos, no, él estaba entrando cual un delincuente y esa era la oportunidad para presentar el Evangelio. El momento había llegado. ¿Qué es lo que hace de un momento trascendente? No lo hace la persona, ¿cómo no? Ya es el creyente. En todo caso, en tanto creyente, cada momento. Lo que habría que discernir de este es la mejor oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Cuándo podría ser ese mejor momento? Así que nosotros enfrentamos cada día 24 horas, 7 días. ¿Cuál podría ser el mejor momento? No lo sé. Dios en su sabiduría va a presentar ese momento. Lo que si nosotros estamos mínimamente listos y preparados, vamos a aprovechar dicho momento. Así que a Esteban le llegó su momento. Su momento no fue en las mesas, ahora lo sabemos, pero empezó allí. Todos en este momento quisiéramos ir a ese momento, no empieza así. Él fue probado en las mesas. Luego fue probado con un sencillo mensaje. Ahora llegó el momento. Y ahí está, ante el concilio, y va a hacer esta defensa que presenta 3 aspectos también. Va a hacer ver ahí, en esta su defensa, en primer lugar, el conocimiento de las Escrituras. Y usted va a ver un gran repaso de todo el Antiguo Testamento, la historia de Israel. Obviamente conocía las Escrituras. No puede haber, no es cierto, un momento trascendente, no puede haber un momento que pueda glorificar a Dios aparte de las Escrituras. Hoy más que nunca tenemos tantas ventajas, oportunidades para las Escrituras. Qué impresionante, como en ningún otro momento. En los últimos 20 años ha ocurrido lo que no ocurrió en 200 años en cuanto a las Escrituras. Y sin embargo, ¿sabe qué pasa? Siempre hay un desconocimiento, una desinformación de las Escrituras. Y me estoy refiriendo a los creyentes. Preferimos estar al tanto de otras tantas cosas, por ejemplo, de las noticias, y ver la realidad, y esto suponiendo que así sea, y terminamos desanimados, preocupados, angustiados, en vez de leer las Escrituras. Así que si vamos a estar a la altura de ese momento trascendente, necesitamos conocer las Escrituras. Si usted lee cada día 3 o 4 capítulos, en menos de un año la lee, imagínense. Así que ahí tenemos la oportunidad. Tiene un ejemplar en casa, más que nunca aproveche.
Hoy más que nunca. Esteban tenía un tremendo conocimiento y él con las escrituras les va a confrontar, y en el versículo 54, oyendo estas cosas, la gente se enfurecía, ¿recuerda? Esa es una buena reacción. No es que él los enfurecía, ellos se enfurecían. Nosotros quisiéramos siempre que al oír el evangelio nos aplaudieran, nos dijeran gracias. No siempre va a ser así. Y aquí se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¡Wow! ¿Qué les hizo? ¿Qué le dijo? Nada. Es el producto de las escrituras. En segundo lugar, ¿qué demostró Esteban? Un control del Espíritu Santo. Versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Ya lo habíamos visto y dijimos que los hechos del Espíritu Santo son, perdón, los hechos de los apóstoles son los hechos del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. ¡Wow! Qué difícil es ser controlados por el Espíritu Santo. Nos es más fácil controlar y que se aguanten los demás a nuestro carácter, temperamento. Yo soy así, si me quieren, yo soy así, por si acaso. Y todavía lo decimos. Sin nadita de humildad, por cierto. Y eso no hace sino evidenciar un total, más bien, descontrol del Espíritu Santo. Y todos tenemos que luchar con eso. Es fácil vencer un ejército, dice el libro de Proverbios, pero aquel que controla, que permite controlar su espíritu, por el espíritu, ese es un conquistador. Así que Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba en un momento de oposición, cuestionó, sin embargo, controlado por el Espíritu Santo. Tercero, en este momento trascendente, él tenía una singular conciencia de la expectativa. ¿A qué me refiero? Este es un momento histórico singular. Dice en el versículo 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece esta frase, que Jesús a la diestra de Dios, lo sabemos, Efesios, etc., siempre está ahí, cual en el trono. Sin embargo, en esta oportunidad, la expresión que aparece aquí en 55 y en 56, y dice otra vez, y dijo, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No era que estaba sentado, era que estaba de pie. ¿Por qué? Probablemente esperando la respuesta que Israel a través de sus líderes religiosos darían en cuanto al mensaje que había predicado Pedro, que ahora volvía a predicar Esteban. ¿Cuál? El que reconocieran a su Mesías. Así que mire qué expectativa, qué visión. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¡Wow! Eso es lo que siempre deberíamos hacer, ¿no? Puesto nuestros ojos en el cielo, buscar y mirar la gloria de Dios y contemplar a Él, antes que fijarnos en otras cosas. Así que ahí está Esteban, con una conciencia de esta expectativa tan especial. Así que tremendo este momento, un momento trascendente. ¿Y ahora qué viene? Viene el momento del clímax, el momento máximo. ¿Cuál fue el momento máximo? Último aspecto, ¿qué vemos? Su triunfo afrontando la muerte. ¿Recuerdan? Íbamos a hablar de eso, ¿no? Intentar decir cuándo, si podemos saber el momento de la muerte. Esteban ahora está frente a la muerte. Y ahí encontramos los últimos 3 versículos, esto ocurre. En primer lugar, encontramos la condena por su servicio. ¿Qué hizo? ¿Qué delito cometió? Ninguno. Versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Nos dice la escritura, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué dato histórico para más importante? Ahí está el condenado. Así terminó el momento cumbre, el momento trascendente. No recibió un aplauso, una medalla de la ciudad, un diploma, un gracias, no. Sino allí apedreado, fuera de la ciudad, como hacían en el ritual judío. Sin embargo, aún ese momento serviría como piedra testimonial para aquel que en el futuro estaría tomando su lugar. ¿De quién? El que era en ese momento el joven Saulo. Personalmente creo que el impacto de la muerte, del testimonio, cómo afrontó la muerte Esteban, caló hondo en la vida de Saulo. Y más tarde, cuando el Señor, capítulo 9, es encontrado por el Señor camino a Damasco, Saulo, el Señor le dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No le dijo, le mostraré cuánto va a predicar, no, cuánto va a padecer. Yo estoy seguro que en ese momento Pablo recordó la imagen de Esteban y dijo, sí, Señor, ya sé cómo. El testimonio de Esteban. Así, afrontando la muerte
por su servicio. También vemos a la par la confianza en su Salvador. Versículo 59, estamos ante las últimas palabras de Esteban. Siempre es importante mirar, escuchar las últimas palabras de alguien. Él dice, y apedreaban a Esteban, mientras Esteban, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Su confianza en el Salvador. Oh, qué bendición para los creyentes, como hemos mencionado, que en ese último momento, en los momentos más difíciles, en el valle de sombra de muerte, ahí está nuestro pastor, ahí está aquí nuestro Salvador. Ningún creyente muere solo, ninguno, literalmente ninguno. Dios ha provisto literalmente hasta sus ángeles, como nos relata en el caso, en la historia de Lázaro, el rico y Lázaro, estos se encargan de llevar a la misma presencia. Y él decía, mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que qué confianza podemos saber en ese momento, Él mismo en persona nos va a recibir. ¡Wow! Allí en las puertas de la gloria. Así que miren cómo está enfrentando la muerte Esteban. A pesar de la condena por su servicio, la confianza en su Salvador. Una cosa y última más. En tercer lugar, la compasión que Él hasta el final mostró por o para la salvación de otros. Versículo 60, y puesto de rodillas, lo estaban apedreando, con las últimas fuerzas humanas, con las fuerzas del Señor, de su gracia, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, como hizo su Maestro, el Señor Jesús, quien en sus últimos instantes de vida, hasta su último aliento, por los demás. ¡Wow! ¡Qué manera de enfrentar la muerte!, ¿no? ¡Qué manera tan triunfal! Así que, como habíamos dicho, Esteban hizo honor a su nombre, se convirtió en una tremenda corona. ¿Podemos saber el momento de nuestra muerte? Como le dije, yo no tengo ninguna bola de cristal, algo por el estilo, no. Pero sí podemos saber que podríamos esperar la muerte. ¿Sabe cuándo? Tres circunstancias. Recuerde, estamos intentando dar algunos indicios. El momento, así como decimos, bueno, todo es después de 9 meses, supuestamente, algunos menos más, pero algo así, igual, el momento de nuestra muerte. Para terminar, ¿cuándo? Primero, cuando acabamos nuestra labor. Si los creyentes estamos hablando, somos conscientes de la labor que tenemos en su obra, y mientras estemos en eso, no tenemos que temer. Tenemos que tener total seguridad porque nuestro Señor nos llamó para eso. Y como dijera un creyente de tremendo testimonio, somos inmortales hasta que acabemos nuestra labor. Nuestra labor como padres, esposos, madres, creyentes, maestros, pastores, lo que fuere. El problema es si usted no es consciente de su labor, está viviendo una inseguridad, está viviendo, ¿y ahora qué? ¿Y el virus? Exactamente. Así que somos inmortales hasta que acabemos su labor. Y ni el virus, ni Satanás, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de eso. Así que si hemos acabado nuestra labor, podemos decir, Señor, llévame de vacaciones, ya terminé. En segundo lugar, cuando aportamos honor, gloria para su obra. Esteban, ¿qué obra había terminado? Recién empezaba. Él había recién salido. ¿Qué hizo? Nada. Pero su muerte trajo tremenda gloria, honor, honra al Señor. ¿Recuerdan el caso de Saulo? Ahí estaba. Y a raíz de eso, Dios va a usar. Ahora, yo no lo entiendo todo. Puedo entender estos principios, pero si alguien me pregunta, ¿y por qué murió tal? ¿Por qué mueren los creyentes? ¿Por qué mueren nuestros seres queridos? Yo no lo sé. Solo sé que en la sabiduría de Dios va a alcanzar alguno de estos propósitos. Y esa es la historia de algunos, ¿no? Que tempranamente o inesperadamente, desde nuestra perspectiva, ahora, de hecho puede ser falible, pero podemos saber que trajo honor. Así que hasta ahora hay dos motivos positivos. ¿Cuándo? Cuando acabamos nuestra labor. Somos inmortales hasta que acabemos. Cuando aportamos honor, honra, gloria al Señor. Esa es la historia de los mártires. A propósito, mártir en griego quiere decir testigo. Pero hay una última razón, y esta última razón no es positiva. ¿Cuándo podemos saber el momento de nuestra muerte? Cuando acarreamos dolor a su obra. Cuando nuestra vida, en vez de traer honor, cumplir nuestra labor, por el contrario, trae dolor, daño, desprestigio al Señor.
Y no estamos hablando, sigue seguramente siendo creyente, eso esperamos, suponemos, pero ahí está, no hay cambio, la oración, la reconvención, y nada, y sigue y empeora, y pensando que son creyentes, si es que es creyente, pues va a tener que experimentar la dura disciplina de Dios. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Dios le va a sacar. 1 Corintios 5, ¿recuerdan? Este caso de este creyente que tenía un pecado peor que los inconversos. Y era creyente, yo no puedo entenderlo, pero ahí está. ¿Qué tuvo que hacer? Se le entregaba a Satanás. Este no es un motivo positivo. ¿Cuándo entonces, como hemos dicho, cuándo podemos saber el momento de nuestra muerte? No lo sé, pero puedo saber que con estas circunstancias puedo hacerlo. ¿Qué fue el caso de Esteban? ¡Wow! Él, su muerte, cuánto honor trajo al Señor. Así que mañana, una victoriosa, una nueva corona victoriosa. Puesto el Señor Esteban se convirtió en la otra corona del Señor. Tenemos una corona de la cual nos gozamos. La corona, hay coronas en la Escritura por el servicio, dispuestas a ello, a los que aman su venida, a los que desarrollan una preocupación por las vidas, etc. Así que no es en vano. Tenemos mucho que hacer. Y recuerde, somos inmortales hasta que acabemos nuestra labor. En esta mañana tenemos el ejemplo de Esteban. ¿Quiere usted convertirse en una corona para el Señor? Que ojalá que así sea. Hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo de sobra. Obreros faltan. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el testimonio tremendo de Esteban. Este hombre que de una manera sencilla, silenciosa, como decimos de perfil bajo, empezó atendiendo las mesas, sin hablar, sin decir nada. Y más tarde fue usado para comenzar a compartir el mensaje, alcanzar multitudes para ese momento trascendente. Y aún en su muerte, Señor, trajo cuánta gloria, cuánto testimonio. Se convirtió en una verdadera corona. Señor, que podamos estar dispuestos a que nuestras vidas también lo sean. Una corona para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.